Bienvenidos al primer Congreso Internacional de Psicología Online. Psicología para Todos 2019. Más de 50 conferencistas, 6 países invitados, Colombia como anfitrión. Conferencias con transmisión simultánea en lengua de señas y 100% online. La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Uno de los aspectos más importantes de estudiar las variables psicosociales y ambientales de una comunidad está en orientar acciones hacia el mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros. ¿Qué sucede en la mente de un comprador? Factores como la edad, motivación, cultura, percepción, entre otros, se involucran en la toma de decisiones. ¿Sabías que uno de los determinantes que inciden en el rendimiento de tu práctica deportiva dependen del contenido de tus pensamientos? Si lo crees, lo creas. ¿Cuáles son las variables físicas, motoras, cognitivas, perceptivas, afectivas y sociales implicadas en la sana evolución de un niño desde el nacimiento hasta la adolescencia? La inclusión como muestra de responsabilidad social, ruta para atender a las diversas necesidades educativas de nuestro país. Somos una conexión en el universo. Revisaremos la influencia del comportamiento en el ambiente y del ambiente en el comportamiento. ¿Derechos humanos? Imprescindible abordar el enfoque de género y la diversidad sexual. El secreto del cerebro. Exploraremos la interacción de los diferentes elementos asociados al sistema nervioso y cómo dan lugar a las bases biológicas de la cognición y el comportamiento. Las TICs y su uso responsable se convierten en una oportunidad para acceder a servicios de salud mental de alta calidad. Víctimas y victimarios. Factores alrededor de la prevención del delito. Identificar las herramientas de la atención psicosocial y las realidades de los entornos penitenciarios. Reconoceremos las mejores prácticas y estrategias para gerenciar el talento humano. Seres humanos conscientes crean organizaciones que perduran en el tiempo. La política, lo político y los políticos. ¿Cómo se dan las relaciones entre los fenómenos políticos y los procesos psicológicos? Nuestros aliados. Organiza Conexiones Consultorías. Partner académico Universidad del Bosque, con el aval de ASCOFAPSI y Universidad Católica de Colombia. Universidad Católica de Colombia. Bien, buenos días para todos, para todas. Vamos con la primera conferencia del día. Está con nosotros el doctor Eber José López Cantero con su conferencia titulada Efectos de prisionalización en guardias penitenciarios. Doctor López, muy buenos días. Buenos días, David. Gracias por el espacio en este importante congreso. En este primer congreso, pues, que nos convoca a varios profesionales a través de estas herramientas tecnológicas. El día de hoy, pues, compartirles algo del trabajo que he venido realizando durante los 2 últimos años, mirando un tema que casi no es estudiado en esta población, porque por lo general el tema de los efectos de prisionalización se ha estudiado en la población privada de la libertad, es decir, en los internos, más no en quienes conviven en este mismo contexto, pero diferentes estudios y diferentes aspectos también han ido señalando que hay algunas consecuencias derivadas de ese proceso. Como ya David ha hecho la presentación, José López Cantero, yo soy psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia. En la actualidad estoy realizando mi doctorado en psicología, tengo una maestría en Derecho con profundización en Sociología y Política Criminal, también de la Universidad Nacional de Colombia, bueno,
experiencia de trabajo en la academia, en la docencia, en la Universidad Nacional de Colombia, en la Universidad de los Andes, la Universidad Católica, pues que ha sido mi casa durante los últimos años, y en la Universidad del Bosque también en pregrado, en la Universidad Católica en pregrado y posgrados. Bueno, entremos un poco en materia de los efectos de prisionalización. Para ello, he colocado como unos antecedentes que justifican el por qué pensarnos los efectos de prisionalización, no solo en la población privada de la libertad, sino en los demás actores que conviven en el sistema penitenciario también. Eh, pues como se puede evidenciar en los estudios acá de BAES que estoy relacionándolo, este tema ha sido más estudiado en población privada de la libertad, diciendo que precisamente el estar en estas instalaciones y convivir con temas subculturales diferentes a los que cotidianamente tendríamos en libertad, genera unas condiciones particulares y genera que las personas que conviven en ese entorno adopten también unas condiciones particulares y unas características de comportamiento eh, adaptadas a ese contexto. Eh, Uno de los grandes problemas que afronta nuestro sistema penitenciario, en el caso colombiano, es el tema de la densidad poblacional, o algunos le han denominado hacinamiento, pues otros hablan precisamente, para no ponerlo en términos negativos, el tema de la densidad poblacional, que en la mayoría de los establecimientos supera la capacidad que estos establecimientos tienen, la capacidad que nuestro sistema penitenciario tiene para albergar a las personas, lo cual también deriva en unos problemas de salud. Como se ha pensado, más que todo desde la perspectiva del privado de la libertad, un poco la invitación en este estudio y también en esta conferencia, en este espacio que vamos a estar compartiendo, es a pensarnos en los otros actores, porque muchas veces en nuestro contexto nos sucede como profesionales que pensamos en las necesidades del usuario, nos quedamos siempre en las necesidades del usuario, del consultante, bueno, dependiendo del contexto, el nombre que este reciba, pero pocas veces se piensa en también las necesidades, o en lo que las necesidades de ese usuario llega a derivar y a generar en el funcionario, en el psicólogo, en el profesional que está atendiendo a diario a diversas poblaciones. Eh, pues hemos tenido avances en esta materia. La resolución 2646 de 2008, por ejemplo, establece disposiciones al respecto de pensarnos ya no solo en la salud mental de la población a la que nosotros atendemos, sino también en la salud mental de nosotros como los cuidadores, como las personas que estamos ahí atendiendo, realizando. Claro, la resolución habla de la identificación, evaluación, prevención y monitoreo permanente de factores de riesgo psicosocial en el contexto laboral. No es solo referida a los profesionales del área de la salud, o en nuestro caso las disciplinas sociales o humanas, sino en general de las diferentes organizaciones en las cuales laboramos cotidianamente. Eh, para estos fines, el Ministerio de Protección, pues un año después, entre 2009 y 2010, realizó un estudio pues, que apuntaba precisamente a diseñar una batería de instrumentos que permitiera evaluar cuál era el riesgo al que estaban expuestos, al que estamos expuestos los trabajadores en los diferentes contextos. Pero como pues, lo señalaba, se queda ahí en el nivel general, y un poco la investigación pues trata de puntualizar a un nivel específico, en unas condiciones particulares, cuáles son, digamos, esas características que podrían adoptar, o esas afectaciones que se podrían generar en la población. Aquí en el marco de la justificación, pues para no colocar todo lo que se abordó a partir de la investigación, pues sí colocamos una referencia a los procesos, al número de investigaciones, procesos que se llevaban contra, o bueno, hacia funcionarios de la Guardia Penitenciaria
entre el año 2011 y 2014, mostrando pues que no es que exista una tendencia a un mayor, a un aumento, pero que sí es muy crítico que en un periodo de 4 años tengamos 8.620 funcionarios de la Guardia investigados y digamos que hay, o con procesos abiertos, ¿no? No estamos diciendo que estos procesos hayan concluido en alguna sanción, algún tipo de particular de medida, pero sí que sean, los procesos que se desarrollaban era un número elevado, pues para comparado con el grueso de funcionarios que conforman el sistema penitenciario. Entonces, de ahí es pensarnos precisamente qué es lo que podría estar incidiendo en que esta fuera una de las, digamos, de las consecuencias, el de pronto incurrir en actividades también alejadas del ordenamiento jurídico, como es el ingreso de sustancias prohibidas, el favorecer eh, comportamientos o cuidados preferenciales de unas personas, bueno, y diferentes procesos en los cuales podemos ver que encontrar que se eh, me- entran pues diferentes funcionarios del área de seguridad. La prisionalización ha sido definida pues por diferentes autores, una muy clásica, la definición Rico en 1987, como la adopción en cualquier grado, ya sea mayor o menor, de usos, costumbre, tradición y cultura general de los establecimientos, de los entornos penitenciarios. Entonces, desde ahí nos vamos a parar para ver cuáles, o el interés del estudio se centra en cuáles son esas eh, costumbres, cuáles son esas tradiciones, esos usos, o digamos que esa contaminación, por decirlo de alguna manera, que van a recibir nuestros funcionarios o adoptar nuestros funcionarios a la luz de ese contexto. Aquí es importante conversar un poco de pronto para quienes no conozcan muy a fondo el tema de la prisión o de cómo funciona el tema de la seguridad. Es importante considerar que los funcionarios de seguridad pues tienen unos turnos a 12 horas, es decir, a una jornada completa, noche o día, con bueno, ciertos recesos y demás, pero son unas jornadas bastante extensas. Cual quiere decir que ellos la mitad del tiempo de su día lo están conviviendo en el escenario penitenciario, lo están conviviendo con personas privadas de la libertad, lo están conviviendo con otros funcionarios, otros compañeros del entorno. Entonces, es ahí donde, digamos, como marca una diferencia con cualquier otro escenario laboral, porque pues, estamos en jornadas un poco más cortas o mucho más parcializadas. No solo compartimos con una población específica o con unas particularidades o de las cuales se hayan enumerado particularidades en torno a los efectos o la adopción de una cultura particular. Tenemos en el 2007 también una definición de Tapia, Salas y Solórzano, quienes se refieren a los efectos de prisionalización nuevamente en los condenados, que es la población que mayormente ha sido estudiada, pero acá quiero señalar el tema de la adopción de códigos morales diferentes. Estamos en pues, digamos, en el contexto penitenciario nos enfrentamos a un escenario donde el tema de la anomia, el no respeto por la norma, el tema de la falta de adherencia en la población a lo que es la norma formal o a la norma social misma, pues prevalece por diferentes circunstancias. Digamos que la misma situación que lleva a muchas personas a este entorno, pero también las diferentes estrategias que se deben adoptar para sobrevivir en ese contexto, para adaptarse a este contexto. Entonces, digamos que esta adopción de unos códigos morales nuevos o unos códigos morales diferentes o asociados más a la vida en el contexto penitenciario, llevan a diferentes autores a hablar de una subcultura carcelaria. Es un poco lo que nos interesa, cómo
definitivamente se construyen toda una serie de valores, de costumbres, de usos y demás en ese contexto penitenciario. Y ya la definición de Echeverry en 2010, que ha sido de hecho uno de los estudios o de los investigadores más citados en el tema de efectos de prisionalización, pues habla del individuo, no solo habla del contexto, no solo habla de la subcultura que se genera en torno al relacionamiento con pares y con los demás actores del sistema, sino habla las consecuencias que esto tiene en el individuo como resultado directo de su estancia en la prisión. En este caso, por el resultado directo de el tiempo de permanencia en prisión y las necesidades propias o las demandas propias del trabajo. Acá vamos a ver diferentes aspectos, como el estar en una prisión, el pasar la mitad del tiempo de su vida, de su día, eh, en prisión, puede llegar a afectar diferentes aspectos. ¿Cuáles son las consecuencias que pueden derivar de este entorno en el proyecto de vida? Por poner algún ejemplo, entonces el verse inmersos en conductas de tipo delictivo que cambian totalmente el proyecto de vida de cualquier persona en función de tienen que por lo menos verse y dedicar recursos y tiempo a un proceso. Está el tema de ausencia de expectativa frente a lo que puede representar o no una carrera o una vida laboral, una vida profesional en el sistema penitenciario. A nivel, digamos, individual también podemos ver aspectos como ansiedad, el estado emocional, cómo va a variar, cómo va a verse afectado precisamente en el relacionamiento con ese otro, que es la persona privada de la libertad, que muchas veces ese relacionamiento está mediado por la creencia de que estas personas, por haber cometido un error, pues no se merecen nada, no se merecen las condiciones que se les pueden brindar y todo. Digo esto desde la perspectiva del funcionario en muchos casos. Se ha evidenciado en la investigación. Bueno, está el tema de sexualidad, masculinidades, cómo estos aspectos se pueden ver también inmersos en diferentes condiciones o características de esa subcultura carcelaria, temas de autoestima, de satisfacción personal, cómo me valoro, cómo me siento, bueno, pérdida de intimidad, pérdida de espacio personal por diferentes circunstancias, desesperanza, despersonalización, diferentes aspectos que se van a ver. Este tema de la despersonalización quiero dedicarle un par de minutos en función de lo siguiente. Resulta que nosotros como profesionales o personas que trabajamos en las ciencias humanas o sociales, sean quienes tienen que estar en constante contacto con la población, como sean los funcionarios específicamente de seguridad, los guardias penitenciarios o nosotros los psicólogos o cualquier otro profesional de esta disciplina, pues debemos un poco no debemos nuestra función precisamente al ser de la persona, a las necesidades y demás. Pero en los estudios se ha encontrado, y bueno, algo que también vamos a ver más adelante cómo está presente en esta investigación, se ha encontrado cómo se llega a generar precisamente a mirar a ese otro simplemente como un objeto y no como un sujeto, como esa persona que requiere de mi atención, no como esa persona a la que le puedo brindar un apoyo, un soporte, o la que estoy llamado a brindarle un servicio que es cuidar su integridad personal, sino que simplemente se ve como el objeto, digamos, que yo tengo aquí a disposición para diferentes circunstancias que ya también iremos viendo alrededor de la presentación. Pero ¿qué nos lleva un poco a esto? Digamos que en el tema de las prácticas de cuidado, en el tema de desgaste emocional que está ligado, obviamente, no solo al contexto laboral del sistema penitenciario, sino a diferentes contextos, vamos a encontrar lo que se ha llamado pues, factores de riesgo, lo que se ha llamado factores protectores para el desarrollo de diferentes, eh, eh, digamos, condiciones particulares alrededor del ser humano. Entonces,
A nivel de factores de riesgo, tanto a nivel de factores de riesgo como a nivel de factores de protección, se han identificado tres, como tres eslabones importantes. Uno, el rol de la institución, digamos, toda la estructura institucional que se ha fijado para el cuidado o cómo esa estructura institucional puede afectar al el normal o el cotidiano desarrollo de la labor y por lo tanto terminar afectando de alguna manera al funcionario. Lo otro, como los equipos de trabajo también, digamos, ciertas dinámicas de los equipos de trabajo, como clima conflictivo, cambios constantes, bajo compromiso, bajo reconocimiento, pueden llegar a afectar, bueno, la pregunta que es, listo, eso está bien para el desgaste, o está bien para explicar el burnout, o está bien para explicar otras cosas, pero ¿cómo puede llevar esto a la adopción de una subcultura carcelaria, a la adopción de unos usos y costumbres y demás? Resulta que un factor que se ha visto muy presente acá es el tema del bajo reconocimiento. Y ese bajo reconocimiento, ¿cómo puede llevar a que las personas el funcionario incurra o llega a cometer ciertas actividades propias del contexto, o propias no, sino que son favorecidas por el contexto? Igual que el tema del bajo compromiso. Entonces, como no hay un bajo compromiso, me adapto precisamente a todas las particularidades, a las condiciones del contexto, y termino tratando a esa persona como uno más, no como esa persona que debo cuidar y demás, sino como una persona que no merece ciertas cosas. Y bueno, a nivel ya individual están pues, las variables del sujeto, entre las cuales pues, se puede hablar de la autoexigencia, se puede hablar de la formación académica misma. Consideremos que el perfil de ingreso de personas a esta función de guardia en el sistema penitenciario pues no necesariamente implica que tengan una carrera profesional, no necesariamente implica una formación a nivel técnico o tecnológico. Pueden ser personas bachilleres que han prestado su servicio militar en el sistema penitenciario, como guardias del sistema penitenciario, quienes realizan un curso adicional de 6 meses y ya pueden ingresar a laborar en la institución, o digamos, si ya son personas que entran con el bachiller, como bachilleres, entran sin haber pasado por prestar el servicio militar en el sistema penitenciario, el ingreso pues se da después de un curso de formación de un año impartido por la misma escuela penitenciaria, donde diferentes investigaciones y también diferentes personas cercanas al trabajo en el contexto penitenciario han evidenciado la necesidad de formar en el tema humano, pues obviamente atendiendo la necesidad del tema de seguridad, que es donde el entrenamiento actualmente se está centrando mucho más. Y pues ya en esto también hay que decirlo, hay avance. La escuela penitenciaria ha desarrollado y está impartiendo cursos pensados eh, en lo que es el rol del funcionario como un servidor penitenciario que debe su labor precisamente a las personas que está cuidando, a las personas que debe garantizar su seguridad, que también es importante mencionarlo. No son solo las personas privadas de la libertad, sino cada persona que ingresa por diferentes circunstancias laborales, por diferentes circunstancias pastorales, sociales, bueno, y demás, al entorno penitenciario, se convierten en una responsabilidad para el servidor penitenciario, específicamente para el personal de guardia y custodia. Algunos factores de riesgo que se han identificado a nivel institucional y que pueden incidir en este tema tanto del desgaste como en la generación de efectos secundarios en la persona, y el asumir unas características particulares del entorno. Entonces, instituciones demasiado aisladas y cerradas. Bueno, yo creo que este elemento es muy claro en el contexto penitenciarios. El tema de jerarquización es muy marcado. El tema del aislamiento, pues una vez usted ingresa a- al, al establecimiento penitenciario, prácticamente se debe todo a ese encierro. Incluso
quienes no estamos ejerciendo allá, sino que por diferentes labores investigativas o en algún momento hemos tenido la oportunidad de trabajar e implementar alguna actividad con el sistema penitenciario, también sentimos eso, es una desconexión total, o sea, un aislamiento total al ingresar por condiciones propias de seguridad, lo cual no estamos señalando como en la investigación como negativo, sino que estamos diciendo que es un factor que lleva o influye en esta generación. Escasez de recursos materiales técnicos, cambio de personal, escasez de personal, bueno, acá un poco la rotación del personal, el cambio constante de personal está más en función de la rotación, el cambio de establecimientos y demás, y la escasez de personal también es algo que ha sido muy señalado desde diferentes investigaciones o desde las mismas instancias y directivas del sistema penitenciario. Sobrecarga de trabajo, tanto a nivel físico como a nivel mental, también es algo que se ve marcado, porque se señala esta parte de que exceden las habilidades y los recursos del trabajador, precisamente por lo que estamos hablando, ¿no? La formación, se está llevando a una persona con una formación, digámoslo de cierta manera, limitada a un trabajo mucho más técnico de seguridad, pero que tiene una implicación en la relación con ese ser humano y que no se está considerando como debería considerarse, y esto obviamente también va a verse inmerso. Jornadas laborales largas, creo que también ya lo he señalado, bueno, el tema de contrato a término indefinido, baja remuneración o salario, pese a que por otros, cuando se les pregunta a otros, a personas cercanas al contexto, pero que no laboran en la institución, señalan que la remuneración que reciben los funcionarios de seguridad es adecuada, pues debido a las implicaciones y a la carga que tiene el mismo contexto, diferentes, un porcentaje del 65% en las investigaciones de la población participante, nos está señalando que no, digamos que ellos no sienten esa satisfacción con el tema de que realmente que el salario, la remuneración que se está recibiendo sea adecuada para todo lo que implica su trabajo. Bueno, el tema de estilos de liderazgo autoritario y vertical, eso también está muy presente. Estilos de supervisión persecutorios, bueno, se habla de presencia de acoso del jefe. Esto es una variable que salió un porcentaje muy bajo, pero que sí estuvo presente. Ambientes físicos inadecuados, pero que también se ha señalado cuando se habló de la densidad poblacional o del hacinamiento que nuestros establecimientos penitenciarios presentan y cómo esto puede impactar directamente en la salud no solo de las personas privadas de la libertad, sino en quienes conviven en su entorno laboral aquí en estos establecimientos. Y bueno, el tema de condiciones de seguridad. Aquí hay unos factores de riesgo que se han identificado como asociados al tema del desgaste y por lo tanto también van a derivar en unos efectos, a favorecer los efectos de prisionalización o la adopción de una forma de comportamiento, de unos estilos y hábitos propios de este contexto. Pero ya pensados un poco más no en el individuo, no en la institución, perdón, sino en el equipo de trabajo, miembros del equipo de trabajo que no están especializados, ya ha sido señalado, ambigüedad de rol, falta de claridad sobre los derechos, responsabilidades, los métodos, no solo de ellos como funcionarios o parte del sistema, sino también de las personas a quienes ellos deben su atención, conflictos de roles, sobrecarga de rol o incongruencia, entonces percepción de funcionarios que están en el área, que aparte de la labor de seguridad cumplen con labores administrativas, de una sobrecarga o un solapamiento de roles donde prima el tema de seguridad y en el momento le toca simplemente salir y responder y demás. Falta de autonomía. Bueno, voy a señalarlos todos, pero vemos que acá y también como quedará para las memorias, también puede ser consultado diferentes aspectos o diferentes factores en este nivel de los equipos que pueden
generar, llevarnos a comprender este tema de los efectos de prisionalización. Y ya están los factores a nivel individuales. Bueno, hay algunos factores de riesgo como el estado civil. Se encuentra mayor riesgo en personas solteras, en individuos solitarios. El hecho de estar escuchando constantemente historias que no solo se ven reflejadas en la palabra de esa persona con la cual se relaciona, sino que también se ven reflejadas en los medios de comunicación, se ven reflejadas en ese amarillismo que muchas veces se les imprime a la noticia, y cuando llega una persona a cierto contexto, a cierta prisión, ya prácticamente es de dominio público el tema, cargándole obviamente no solo de su conducta delictiva, sino de todo el resentimiento, todo el rechazo que genera esto a nivel social y cómo eso influye en ese relacionamiento con la persona. Y pues, quiero señalar acá a nivel individual como importante el tema del conflicto trabajo-familia. Cuando hablamos de jornadas extensas, no solo para funcionarios de seguridad del INPEC, sino también para para nosotros en cualquier contexto donde estemos laboral. Por lo general vamos a encontrar que estas jornadas extensas que superen la carga habitual o la carga más generalizada a nivel social, que es la de 8 horas, van a derivar en problemas y conflictos a nivel familiar. ¿Por qué? Pues el tiempo que se tiene para compartir en el escenario familiar muchas veces se utiliza para descansar solamente, o el tema del agotamiento no permite, agotamiento físico no permite que uno esté en la capacidad para brindar a los hijos, a la pareja, o bueno, a diferentes eh, integrantes del contexto familiar, brindar el mismo soporte que quisiera uno brindar. Bueno, algunos de los características o los aspectos psicológicos que se han identificado y como que influyen en el tema de la personalización, eh, de la prisionalización, el efecto de prisionalización por Echeverry 2010, son el tema de la personalización, que ya lo habíamos mencionado. Entonces la pérdida de esa investidura de sujeto que debería tener el otro al cual se debe la función que se está prestando, el tema de ansiedad en estos contextos, o sea, se tiene que responder por la seguridad de muchas personas con un recurso más bien limitado, el tema de la pérdida de intimidad en función de esta, hay una exposición total a los usuarios a los cuales se está prestando, y son personas que pues también tienen sus habilidades y sus recursos para, digamos, inmiscuirse en la vida del otro y tomar esa vida del otro incluso para usarla a su favor y conseguir cosas eh, en beneficio propio. Bueno, está el tema de autoestima, control sobre circunstancias personales, el tema de ausencia de metas. Si nosotros relacionamos este tema de ausencia de meta con el hecho de que son personas con una formación y también con una escasa edad, porque pues, cuando son bachilleres estamos hablando de personas obviamente mayores de 18 años, pero pues que no alcanzarán en promedio, por lo menos quienes ingresan, estoy hablando del perfil de ingreso, de los 23 años. Entonces también hay un proceso de madurez que está inmerso ahí en el relacionamiento con ese otro. Vamos a cuidar personas, vamos a tener poder sobre esas otras personas y demás aspectos, ¿no? El tema de la sexualidad y el tema de la sensación de desamparo institucional. Voy a pasar un poco estos aspectos, pero eh, quiero señalar que el tema de los reglamentos, el tema de las restricciones, la densidad poblacional, eh, esa subcultura a la que se está refiriendo precisamente en diferentes aproximaciones de efectos de prisionalización, van a marcar un tema, digamos, un factor importante a la hora de decir que se asume un nuevo comportamiento por parte de estas personas, por lo menos mientras está dentro del entorno
de la prisión. Hablar un poco de la institución carcelaria como un escenario en el cual se comparte mucho tiempo de la vida laboral, de la vida, del día, de una jornada diaria, como ya también se ha manifestado, que está obviamente la institución mediada por el rompimiento de los dos ámbitos de la vida familiar, la vida personal y el ser de ese guardia que de cierta manera también por su seguridad, por diferentes circunstancias, tiene que cuidar que esa vida personal no llegue a, a verse reflejada en el contexto de privación de la libertad o en su contexto laboral, mejor dicho, porque puede digamos, eh, verse inmerso en temas de seguridad, como amenazas, como chantajes, como extorsiones y demás. Es decir, también hay una exposición, un riesgo ahí en función de la seguridad propia, que los lleva pues a tener una separación muy marcada en eso de la vida que tengo acá en el contexto laboral y la vida que tengo una vez termino mi jornada y salgo de acá, un espacio de segregación, donde todos, digamos, se marca un tema de jerarquías y un tema de cada quien en su rol y cada quien es una persona privada de la libertad, por decirlo de una manera cordial y no frases que escucha uno cuando está abordando entrevistas con los funcionarios de seguridad. Y yo soy acá quien mando, yo soy quien tengo el poder, los regímenes estrictos en función de los roles, y bueno, en función de diferentes aspectos. En el funcionario, entonces, ¿qué genera este entorno penitenciario? Vamos a encontrar tensión, la efecto de prisionalización, que es nuestro tema de interés, el estigma, una subcultura, o sea, la adopción de esa subcultura, el comportamiento a la luz de lo que va generando esa subcultura, el tema de la anomia, que es muy marcado, ya también lo había referido, es un contexto donde pues el respeto, la adherencia a la norma es total, digamos, un nivel muy bajo, no estoy diciendo que sea el 100%, pero es un nivel muy bajo ese respeto a la norma porque se construyen unos nuevos sistemas de regulación a nivel social y a nivel formal ahí en el contexto penitenciario, bueno, ambientes adversos, contaminados, congestionados y el tema de la educación. No me voy a quedar mucho en el marco legislativo, vamos a poder consultarlo también. Y aquí está, digamos, quizá el centro, el corazón de la investigación, porque no se quiso centrar simplemente, digamos, en los efectos de prisionalización, en lo que generaba en el guardia eh, todo el rol de la seguridad, el tener que responder por la seguridad, sino poder mirar la tensión y cómo eh, esa tensión que se genera, una tensión que se genera en el rol de esa persona que debe mostrar autoridad, que debe brindar su vida personal, de que no sea expuesta en el contexto penitenciario, y la puesta en marcha de a qué deben, precisamente a qué se debe el servidor. Entonces aparece este tema de la atención y el tema de la intervención como la función de la privación de la libertad, el tema de la resocialización y cómo a través de herramientas de atención no solo se busca mitigar los efectos y superar los daños e impactos de la integración a este contexto en diferentes aspectos como el proyecto de vida, la moral y la vida en relación, eh, cómo esa, digamos, dicotomía en la atención, en los roles, debo ponerme en el rol de la persona que ayuda, pero también el rol de la persona que es coarta o que, digamos, de cierta manera tiene que mantener el control, cómo esto puede influir en la aparición de efectos de prisionalización en las personas. Aquí está el tema de los tres niveles de cuidado que que había expuesto anteriormente, lo habían expuesto como mirando los factores de riesgo que se pueden presentar en cada nivel, pero la invitación es un poco a que revisemos también cómo pueden existir estrategias
que blinden o que por lo menos minimicen el riesgo de la generación de desgaste, por lo tanto también el riesgo de aparición de efectos de personalización, como el tema de del autocuidado o como se ha referenciado, se ha descrito en diferentes investigaciones que puedo hacer yo mismo por cuidar mi salud física, mi salud mental y diferentes aspectos. El cuidado de los equipos como algo que pueden hacer los equipos para cuidarse a sí mismos y el cuidado institucional. La metodología para esta investigación, bueno, hablar que fue un estudio de tipo descriptivo selectivo por muestreo no probabilístico y a conveniencia. Quiere decir esto que la población pues eran las personas que nos quisieran realmente aportar, porque no se hizo un muestreo de tipo probabilístico donde tuviéramos eh, una muestra preseleccionada con ya sea por identificación o diferentes aspectos, sino simplemente de acuerdo a las necesidades de la investigación y como las necesidades del contexto que podía favorecer la investigación, entonces nos adaptamos a esas necesidades y fueron aquellas personas personales de seguridad que quisieron participar en la investigación. Acá les comparto un poco de la muestra. Estuvo integrada más por hombres, también es mayor la población, el número de guardias hombres que el número de guardias mujeres. Y acá tenemos un 7% que no fue posible, pues que no se obtuvo el reporte y no fue posible tampoco llevar el registro de si era un hombre o una mujer quien nos estaba diligenciando. Por la formación a nivel educativo. Entonces, si vemos, estábamos hablando de un 69%, casi 70%, no 71% con un nivel académico bastante bajo, pues creemos que este 2% puede verse a un error porque mínimo se está pidiendo el nivel de bachiller, pero aparece un 2% ahí que señala que su nivel académico es primaria. Bueno, estado civil, está soltero y casado y unión libre que se llevan el 60% de la distribución, pero tenemos un grupo, un porcentaje alto es 33% de personas solteras en nuestra muestra. Tiempo que llevan pues laborando, precisamente más de 3 años y hasta 6 años tiene un porcentaje alto, pero pues teníamos un porcentaje de participantes del 42% con más de 10 años, digamos que en los cuales fue un poco también de interés para ver diferencias marcadas entre quienes están apenas ingresando al sistema y quienes llevan ya un tiempo en la carrera profesional circulando incluso o bueno, pasando por diferentes establecimientos. Algunos resultados que se encontraron ya para ir cerrando la presentación y dar espacio a preguntas que pudieran generar. El 49% del personal vive en una ciudad diferente a donde vive su núcleo familiar. Esto genera una ruptura, ¿sí? Esto genera una ruptura grande con las otras redes de apoyo. Claro, muchos de ellos señalaban, núcleo familiar extenso, pues decía mamá, papás y otros integrantes de la familia, pero acá sí convivo con mi pareja o acá conseguí una pareja, pero ese otro núcleo, se llama esa familia extensa más cercana, está en otra ciudad diferente, lo cual va a marcar un factor importante. El 75% pues refiere a compartir su tiempo libre con la familia, esa otra media jornada del día que no está precisamente en la función laboral. 67% de la población practica con regularidad algún deporte, sobre todo deporte en equipo como fútbol, baloncesto. En algunos escenarios penitenciarios incluso tienen espacios para poder hacer en sus tiempos de receso y demás. Ha evidenciado al menos alguna experiencia que genere sufrimiento psicológico severo, el 25%, ya sea en su propia persona o en algunos de los usuarios que ellos acompañan en el proceso de seguridad, y el 11% personal manifiesta sostener una relación diferente a la de la pareja, que es algo que, digamos, también se ha identificado como un factor de riesgo.
A nivel, esto es en nuestra laboral, ya a nivel de síntomas, eh, el 45% de ellos refiere que le afecta negativamente lo que le ocurre a las personas con las cuales se relaciona, es decir, a la persona privada de la libertad. El 37% se siente la mayor parte del tiempo preocupado. Entonces aquí vamos a ver síntomas a nivel individual, emocional, psicológico y demás. El 18% cree que las personas cada vez lo valoran menos. El 43% siente desconfianza de las situaciones que lo rodea. Bueno, esto sí es una particularidad del contexto, por el tema de seguridad, por diferentes circunstancias que están inmersas en esa subcultura. El consumo de cigarrillo durante la jornada laboral, el 13%. Solo el 3% manifestó consumir licor en el contexto laboral. Deseos de llorar constantemente, el 10%. Lo que vemos aquí es un tema de desgaste emocional significativo. El reporte de presencia de acoso laboral solo el 37%, es mucho más mujeres, guardias mujeres, como ese reporte, y el 46%, 46,5% consume con frecuencia licor, no en el contexto laboral, por eso está diferenciado el 3% en el contexto específico laboral. Perdón, que esto se me pasa un poco. En la satisfacción con la tarea, el 53% afirma que su remuneración económica no es acorde a las funciones, era algo que también había señalado de entre los factores de riesgo. El 66% de los participantes ha percibido al menos una vez exceso de trabajo. Bueno, esto sí es muy, muy marcado también. Y el 73% de los miembros de la institución, es decir, de los participantes, alguna vez han laborado horas adicionales a la jornada ya reportada. 27% ha reportado haber laborado siempre horas adicionales. Algunos resultados ya en el inventario Maslow que también quisimos aplicarlo para ver cómo estaba el tema de agotamiento emocional, de personalización y demás. Bueno, en agotamiento emocional, 18,5, una puntuación de 18,55. El 34% con un nivel bajo, 33% nivel medio y el 16% un nivel alto. Si nosotros sumamos este nivel medio, este nivel alto, pues tenemos ahí digamos, un tema importante que atender en el tema de agotamiento emocional, y yo creo que también los resultados y las variables que hemos ido analizando a lo largo de la presentación nos dan cuenta de eso. El tema de personalización también es significativo porque estamos hablando de un 40, ¿qué? De un 38, 39% de los participantes con un nivel alto de personalización o un sumando nivel medio y nivel alto de despersonalización, lo cual pues tiene unas implicaciones en cómo se relacionan con las personas a las cuales deben su servicio. Y por último, ya en la escala de realización personal, pues puntuaron un, un nivel bajo, una 28,3, 39 un nivel medio y un nivel 18,1 un nivel alto. Pues acá lo que se busca es que las puntuaciones sean contrarias, entonces podemos ver una puntuación de 23,76%, un porcentaje de 23, un porcentaje de 28,3 con nivel bajo es algo significativo para los resultados. Esta, digamos, fue una aplicación o una información complementaria que quisimos tener para ver cómo estas puntuaciones en agotamiento emocional, de personalización y demás, podrían influir en la generación en la aparición de efectos derivados de la personalización. Y bueno, muchas gracias. Hasta ahí tenemos un espacio ahora para preguntas que se hayan ido formulando. Entonces, escucho. Doctor, muchísimas gracias. Sí, hay una pregunta. Nelly Giovanna pregunta, ¿en guardias con mucho tiempo de trabajo se ha visto alguna evidencia de depresión, agresión hacia su familia o suicidio? Bueno, el tema del suicidio ha sido, digamos, sí ha aparecido. Hemos tenido casos registrados en Colombia en que el tema del suicidio ha sido o ideación o intento suicida. Entonces, es una variable que sí está ahí marcada. No podemos atribuirla única y exclusivamente
al tema de la extensión de la jornada, como plantea Nelly la pregunta, porque pues son diferentes factores, es un tema multifactorial ahí que nosotros podemos evidenciar. Temas de violencia y demás que estén documentados a nivel de esta investigación no fue posible, o sea, no indagamos sobre el tema de violencia hacia la familia o cómo estos factores podían reflejar, o estos efectos de la prisionalización se podían reflejar en la familia directamente, pero sí, digamos ellos sí, los participantes referían ya a nivel de entrevista, cómo, digamos, esto podía afectar como sus cambios abruptos en el estado de ánimo, un momento sentirse muy bien, sentirse, y que pues al llegar o salir de ese contexto no tenían ganas de nada o sentían que eran muy volátiles a la hora de responder ante una mínima, ante un mínimo altercado, ya fuera con familia o amigos o alguien en la calle. Perfecto. Patricia pregunta, ¿se ha estudiado en esta población el efecto que tiene el estar enfrentado al conflicto de sus principios y valores con lo que se evidencia en el contexto laboral? Bueno, hay un tema importante, hay un trabajo, espero no estar errado en esto, pero hay un tema de desarrollo moral que se ha estudiado, pero creo que se ha estudiado más con población privada de la libertad que con funcionarios. O sea, no tendría conocimiento de ese tema específico de si se ha estudiado como esa dicotomía. En el estudio tampoco o digamos como ese conflicto entre el valor ético o aquella formación individual y todo lo que lleva a la persona y las implicaciones que tiene estar en este contexto. Pero, digamos, la referencia no fue una variable que se incluyera así, pero algunas referencias específicas siempre estaban dadas hacia la negación. O sea, yo me vi inmerso en un proceso, pero pues yo no hice eso, o yo lo hice porque la seguridad de mi familia estaba en riesgo o diferentes circunstancias. Entonces sí se ve como ese conflicto ahí entre el tema de valores, ética y demás, y el trabajo, pues con lo que implica el contexto, muchas de las cosas que implica el contexto, porque tampoco es generar una justificación frente a que eso tenga que hacerse de esa manera, ni mucho menos. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por su tiempo. Creo que es un tema que nos abre bastantes inquietudes frente al devenir de esta parte tan importante en un país como el nuestro, donde todos los días las cifras son más altas, ¿no? En cuanto a temas privados de la libertad. Bueno, David, muchísimas gracias. También muchísimas gracias a las personas que pues, se conectaron para escuchar esta presentación, esta intervención, y bueno, nos veremos por ahí en alguna otra ocasión, y además también grato saber que estamos utilizando todas las herramientas posibles para llevar y compartir nuestros resultados de investigación. Gracias. Doctor, muchísimas gracias y ha sido para nosotros un gusto tenerlo en el Congreso. Que esté muy bien. Gracias, David. Bueno, igualmente. Universidad Católica de Colombia. Bienvenidos al primer Congreso Internacional de Psicología Online. Psicología para Todos 2019. Más de 50 conferencistas, 6 países invitados, Colombia como anfitrión. Conferencias con transmisión simultánea en lengua de señas y 100% online. La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Uno de los aspectos más importantes de estudiar las variables psicosociales y ambientales de una comunidad está en orientar acciones hacia el mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros. ¿Qué sucede en la mente de un comprador? Factores como la edad, motivación, cultura, percepción, entre otros, se involucran en la toma de decisiones.
¿Sabías que uno de los determinantes que inciden en el rendimiento de tu práctica deportiva dependen del contenido de tus pensamientos? Si lo crees, lo creas. ¿Cuáles son las variables físicas, motoras, cognitivas, perceptivas, afectivas y sociales implicadas en la sana evolución de un niño desde el nacimiento hasta la adolescencia? La inclusión como muestra de responsabilidad social, ruta para atender a las diversas necesidades educativas de nuestro país. Somos una conexión en el universo. Revisaremos la influencia del comportamiento en el ambiente y del ambiente en el comportamiento. ¿Derechos humanos? Imprescindible abordar el enfoque de género y la diversidad sexual. El secreto del cerebro. Exploraremos la interacción de los diferentes elementos asociados al sistema nervioso y cómo dan lugar a las bases biológicas de la cognición y el comportamiento. Las TICs y su uso responsable se convierten en una oportunidad para acceder a servicios de salud mental de alta calidad. Víctimas y victimarios. Factores alrededor de la prevención del delito. Identificar las herramientas de la atención psicosocial y las realidades de los entornos penitenciarios. Reconoceremos las mejores prácticas y estrategias para gerenciar el talento humano. Seres humanos conscientes crean organizaciones que perduran en el tiempo. La política, lo político y los políticos. ¿Cómo se dan las relaciones entre los fenómenos políticos y los procesos psicológicos? Nuestros aliados. Organiza Conexiones Consultorías. Partner académico Universidad del Bosque, con el aval de ASCOFAPSI y Universidad Católica de Colombia.